Todos tenemos sexo entre todos. Trabajo en un McDonald's y literalmente, cuando es el turno de la noche en los cierres, siempre hay alguien con quien irse por ahí a organizar las bodegas o algo. Los que salen a las 10 de la noche organizan fiestas y siempre hay un enredo con alguien. Una vez me pasé una galleta por los huevos y luego se la di a mi hermano. No es mi mayor secreto, pero me he acordado y me ha dado gracia. Casi mato a 190 personas. Estaba en la Universidad de Cambridge y me dejaron a cargo de comprar alimentos para la graduación. No me di cuenta y lo que había comprado estaba caducado desde hace 5 años. Mi papá cree que la razón por la que mi ex mejor amigo y yo ya no somos amigos es porque mi ex mejor amigo me hizo algo malo y yo, como una persona inteligente, lo dejé por ser malo. Papá, si supieras que la verdadera razón por la que ya no somos amigos es porque yo lo mandé a golpear después de que él se me declarara, aún sabiendo que él no se lo merecía, y luego me hice la víctima de que la persona que yo mandé a hacer ese trabajo me había engañado diciéndome que él solo iría a darle un susto, y si me lo creyeron. Que mi jefe tiene sexo con muchas de las empleadas y es fácil de percatarse porque no se esconde para hacerlo, y siempre que hay una nueva compañera llega en auto o tiene cosas nuevas que valen demasiado de un día para otro. Es más que obvio, y más en la manera como las trata. Lo curioso de eso es que casi siempre acceden y no ponen problema. Un sujeto que en ese entonces era mi vecino, lo conocía de hace tiempo y siempre fue tranza. Se estaba acaparando unas tierras de mi pertenencia, andaba con los malos de la región y se sentía muy valiente. Andaban produciendo sus chingaderas. Lo fui a ver y discutimos por lo mismo de los linderos del terreno que se estaba apropiando. Le lancé un ultimátum y le grité que le costaría muy caro si lo seguía haciendo. Fue una amenaza directa y en tono violento. Una semana después, amaneció muerto en un estado vecino. Lo mejor es que nadie supo de la discusión, nada más mi esposa. Situación íntima con una prima cuando éramos pubertos. Morrillos, yo de 12 y ella 14. Jugábamos a la familia y un buen día me dice que los esposos se tocaban. La toqué y ella gemía muy rico. Le dije que me tocara y pues sí, si no me equivoco creo que esa fue la primera vez que eyaculé. De los 19 a los 23 años estuve de novio con un militar de mi misma edad, pero su trabajo era muy turbio. Nuestra confianza llegó a tal nivel que me mostró lo que hacía y me enseñó a hacerlo. Aprendí muchos métodos de tortura y dónde cortar sin que se desangraran. Fue mi primer amor. Por cuestiones de la vida nos separamos. A mis 32 años ya tengo 7 años en una relación formal, pero aún me veo con mi ex 1 o 2 veces al año. Aunque solo son 5 o 10 minutos, me reconforta saber que está bien. Me gusta un casado, solo me gusta mirarlo y fantasear con que un día me bese y me toque, solo eso. Que cuando era más joven le encontré mensajes a mi hermano mayor teniendo sexting denso. El problema era que fue con un primo cercano. Dejé en estado vegetal a un pibe de 16 años que molestaba a mi hermana menor de 10 años, y lo volvería a hacer sin duda alguna. Desde hace 6 meses aproximadamente mantengo relaciones sexuales con la mamá de mi novia. No recuerdo bien cómo es que comenzamos. Ella tiene 50 y una mujer muy atractiva, igual que su hija de 22. Tengo un fetiche de pies de mujeres, pero más que los pies, sus zapatos usados. Me encanta follarlos. Que tengo casi 2 años de relación con mi prima hermana. Cuando yo tenía 10 años me tocó cuidar a mi sobrinito chiquito. Me quedé sola ya que mi familia tenía que ir a comprar cosas para comer. Yo era muy estresada. Cuando el bebé empezó a llorar trataba de calmarlo, pero seguía llorando. No sabía cómo calmarlo. Así que agarré una almohada y la dejé encima de su cara. Después me fui y cuando regresé, el bebé se había calmado, pero solo que lo notaba más blanco de lo normal. Fue ahí cuando me di cuenta que estaba muerto. Aún nadie sabe cómo murió. Para no levantar sospechas me quedé dormida al lado de él, pero nunca pensaron que yo fui la causante de su muerte. En Pornhub, las mujeres consumen la mayor parte del porno donde las mujeres son violentamente violentadas y abusadas. Soy adicto, llevo ya 6 años con una adicción al cristal intermitente, y ante la sociedad se me ve como un buen hombre que cuida a su madre moribunda, pero en realidad me gusta drogarme a diario mientras mi madre agoniza a unos metros. Me estoy cogiendo al papá de mi mejor amiga por dinero. Maté a una persona simplemente por venganza. Aquella persona me hacía mucho daño, bullying. Decidí hacerme un plan y salió como quería. La dejé en un monte con muchos árboles, que no va casi nadie solamente para cazar. Decidí tirarla allí como basura. Fue cuando tenía 23, ahora tengo 29. Y siento que esa chica busca venganza por lo que le hice. Me estoy volviendo loca. Me crucé por la calle a un hombre con una nena que me llamó muchísimo la atención. No por su aspecto o algo. Soy brujo. Crucé miradas con el hombre y algo no me gustó. Cuestión que lo seguí unas cuadras. A todo esto la nena lloraba. Llamé al policía. Lo seguí 3 cuadras más y cayeron 4 patrulleros y lo arrestaron sin decir nada. Habían denunciado que la nena estaba desaparecida hace 2 horas. Me sentí muy bien con mi instinto. La nena tenía 14 años.
Le quemamos la camioneta al padre de un amigo del kinder. Su padre lo golpeaba a él y a su madre. A veces tenía moretones y era triste ver que nuestro amigo tenía miedo a que se le acercara un hombre adulto. Un día le pusimos gasolina y prendimos fuego a la camioneta de su padre. Lo copiamos de una escena de una película. No sabíamos lo peligroso que era eso. Y bueno, el señor se desesperó y tras una campal pelea entre él y su esposa, recogió sus cosas y se fue con su otra familia. Por cierto, teníamos 5 y 6 años. Esto pasó en el 2003. Mi familia cree que me gané un premio de la lotería. En realidad es que le robé a mi empleador por más de $300,000. No puedo decir el método, pero ya pasaron más de 10 años y nunca lo descubrieron. Ahora vivo tranquilo y feliz. Les pido prestados sus correos de Google a mis amigas y les saco las nudes de Google Fotos. Cuando tenía 7 años, vi cómo mi padre mataba a golpes al tipo que abusó de mi tía. Me explicó por qué lo hizo y me hizo jurar que jamás lo diría. A los 14 años estaba en el colegio jugando con mis amigos a las escondidas. Además que estaba jugando a la chica que me gustaba, unas chicas más y la fea del salón. Cabe aclarar que yo ya notaba que la fea me estaba coqueteando. Me tocaba contar a mí y de primeras encontré a la fea. Me dijo que no dijera nada y que podríamos hacer lo que yo quisiera. Claramente le dije que no. Perdí y me tocó contar de nuevo. Y encontré a la chica que me gustaba. Me resbalé y caí sobre sus pechos. Me preguntó si estaba bien. Yo me disculpé y me dije que no pasaba nada. Me llevó a otro lugar y me empezó a besar. Agarró mi mano y la puso en su pecho. Se empezó a desnudar mientras tanto ella también me desnudaba a mí. Y justo antes, cuando íbamos a hacer el acto, llegó la fea. Nos miró, salió de ahí corriendo y llorando. Y cuando estábamos en clase, el director nos llamó a su oficina. Nos enseñó las cámaras. Yo no sabía que habían cámaras. Llamó a nuestros padres y nos suspendieron por 2 semanas. Y esa fue la historia de cuando casi pierdo la virginidad con la chica que me gusta. Me enterraron un lápiz en la mitad de la mano. No recuerdo mucho, pero no salió sangre. Básicamente entró y salió. Solo tengo una cicatriz que casi ni se nota. Tengo 17 años. Hace 4 años encontré un dildo en mi casa. Al principio, cuando lo metí por primera vez, sentí raro. Al pasar los días fue más placentero. Es como un vicio, no lo puedo dejar. Me gusta mucho. Desde aquel día he comprado más dildos cada vez más grandes, hasta una máquina de sexo. Me gusta mucho esto y nadie lo sabe, pues me devastaría. Soy hombre. En una fiesta había un amigo de 15 años acostarse con una señora de 60 años.